La mitad de los alimentos producidos en todo el mundo nunca llegan a los consumidores y se estima que las frutas y verduras representan entre el 45 y 50% de los alimentos que se pierden o desperdician. Una parte importante de esto ocurre a través del descarte a lo largo de la cadena de suministro para cumplir con los estándares de calidad y estética establecidos por los minoristas y los consumidores. Las frutas y verduras no vendidas representan una gran parte de los alimentos desperdiciados en los supermercados. El descarte de estos alimentos ocurre mayoritariamente por la maduración temprana de las frutas. Las frutas climatéricas, como la papaya, son recogidas verdes con el fin de que lleguen a su destino lo suficientemente maduras para su consumo. Sin embargo, esto no es suficiente para la mayoría de los casos, pues existen condiciones como la temperatura o incluso los viajes largos de transporte de estas frutas que hacen que se maduren antes de llegar a su destino. Por lo tanto, es necesaria la creación de una estrategia que logre prolongar la vida útil de las frutas como la papaya. Con el fin de conocer más a fondo esta problemática, se decidió entrevistar a un grupo de personas involucradas en el transporte y distribución de frutas. ¿Desde dónde traen la papaya? Ella viene del llano. Dos departamentos en especial, el departamento del Meta y el departamento del Tolima. De Aguazú Casanare. ¿Y cuánto es el tiempo de viaje aproximado? De 8 a 9 horas a 6 horas mínimo. 10 horas. Bien. ¿Toman alguna medida para que la papaya no madure tan rápido? Protección como papel, con el papel para que no se rayen no se rayen y se formen hongos. La papaya la echan en la cera comestible, se llama esa cera, para que la papaya ¿Será natural a la orden? cera natural, para que la papaya se conserve un poco más. Se le aplican químicos y elementos de protección durante el viaje en las canastillas plásticas o en las canastillas de madera para que no lleguen golpeadas y con contaminación por los insectos. ¿En qué estado se recoge de la cosecha para poder exportar? Se recoge 2 rayas. Si es para exportar, se recoge una raya porque va para otro país. Según lo lejos que vaya, se recoge una sola línea. Verde. Verde. ¿Cuántos días dura aproximadamente la papaya en el almacén sin que se dañe? 8 días. Perdón. Sin que se dañe se dura 3 días. ¿Cuánta papaya se pierde si no la compran durante estos días? Entre el 10 y el 20% máximo, pero la pretensión es suministrarla a otros comerciantes para que le quiten la parte averiada, la forren en vinipel y se pierda lo menos posible. Se pierden de 800 canastillas, se pierden para 20 o 30 canastillas. ¿Y ustedes estarían dispuestos de comprar algún producto que sirva para proteger la papaya y sea mucho más económico que el papel? Sí, claro que sí. Estaríamos dispuestos porque nos hace mucha falta para aquí, para el país. Muchísimas Ok, gracias. muchas gracias. Respecto a los resultados obtenidos de las entrevistas, pudo observarse que la mayoría coincide en que el tiempo que dura el producto en el almacén es aproximadamente de 3 a 4 días y que se pierde entre el 10 y el 30%. Se les pregunta si emplean algún método que retrase la maduración, la mayoría indica que emplean el papel y otro gran porcentaje usan la cera. Finalmente se les pregunta si les gustaría algún método más económico y biodegradable que retrase la maduración de la papaya. La mayoría indica que sí y que les gustaría que fuera una envoltura plástica biodegradable. A partir de las claras necesidades del consumidor, se propone implementar un biofilm a base de cáscara de banano que disminuya la cantidad de oxígeno que entra a la fruta, ya que la maduración de las frutas ocurre mediante una reacción de oxidación, pues las frutas siguen respirando aún después de ser recogidas, que como es bien sabido, genera un cambio en el olor, color, textura y sabor de la fruta. Las razones por las que se eligió hacer un biofilm a base de cáscara de banano es principalmente porque el banano contiene componentes muy importantes, como lo son la pectina, la cual es un biopolímero, y el almidón. Estos permiten la construcción de una barrera apropiada para evitar la permeabilidad de gases y la pérdida de agua, lo que permite el prolongamiento de los periodos de almacenamiento. Otra de las razones es porque estos componentes evitan el crecimiento microbiano. Bueno,
Adicionalmente, el costo de producción es muy bajo al trabajar con desechos agrícolas, que permiten generar una economía circular, además que le da un valor agregado al producto, el cual también es amigable con el medio ambiente, ya que se están reemplazando técnicas utilizadas actualmente, como lo son el uso del plástico normal, la cera y el papel. A continuación, vemos el protocolo bajo el cual se desarrolló el biofilm en 8 pasos, como se mostrará a continuación, teniendo variaciones según la persona que realiza el experimento. El experimento que observaremos a continuación corresponde al de 3 cáscaras de banana. Pues para hacer nuestro biofilm necesitamos empezar por agregar un poco de agua en una olla. En conjunto también debemos agregar 2 cucharadas de maicena. Y vamos a revolver. Para el siguiente paso vamos a revolver además 2 cucharadas de glicerina y 2 cucharadas de vinagre. Listo, para terminar vamos a homogeneizar la mezcla licuándola. Ahora vamos a recubrir la papaya con el biofilm, que ya se ha solidificado y ya está lo suficientemente maleable para poder ingresar en la superficie de la papaya. A continuación se mostrará el modelo matemático que describe cómo varía la concentración de oxígeno dentro de la papaya. La reacción que ocurre corresponde a la oxidación de carbono en presencia de oxígeno, la cual corresponde a una reacción de primer orden. Realizando el balance de envoltura se tiene el término de entrada menos el término de salida menos el término de consumo tiene que ser igual a 0 debido a que no hay acumulación. El término de consumo corresponde a la ley de velocidad de primer orden por el volumen de la envoltura. Dividiendo entre 2πL delta R y tomando el límite cuando delta R es igual a 0, se llega a la siguiente ecuación diferencial. Utilizando la ley de Pseudo-Fick, dado que la papaya se considera un medio poroso en el que se difunde el oxígeno, se tiene que el flux de oxígeno debe ser igual a menos la difusividad efectiva por el cambio de la concentración de oxígeno con respecto al radio. Se llega a la ecuación diferencial de segundo orden de forma canónica siguiente. Dado que tenemos
coeficientes variables, es necesario utilizar sistemas de ecuaciones de Bessel para resolver el sistema. Después de solucionar Bessel, se llega a la siguiente solución general, que dice que la concentración de oxígeno debe ser igual al radio a la cero por la función de Bessel z sub 0, evaluada en unas condiciones que dependen del problema por el radio. Dicha función se puede expresar como una constante a por la función de Bessel j sub 0, evaluada en esas mismas condiciones, más la constante p por la función de Bessel y sub 0, evaluada en estas mismas condiciones. De las condiciones de frontera tenemos dos para resolver a y b, donde la primera condición de frontera corresponde a la condición de simetría, en donde en R igual a 0 el flujo de oxígeno tiene que ser igual a 0, que corresponde al centro de la papaya. De allí se halla que la constante b tiene que ser igual a 0. La segunda condición de frontera es que en el radio exterior de la papaya, en R igual a R mayúscula, la concentración de oxígeno es conocida. De allí hallamos el valor de A. Finalmente, tenemos que el perfil de concentración de oxígeno que depende del radio corresponde a la constante A, hallada previamente, por la función de Bessel j sub 0, evaluada en condiciones del problema, por el radio. Para evaluar la eficiencia de nuestro producto, se hubiera utilizado un monitor de dióxido de carbono para determinar la entrada de oxígeno a la papaya y por tanto poder evaluar la efectividad. Sin embargo, por razones ajenas, se utilizaron propiedades sensoriales como lo son el color y el grosor de la fruta. Para esto se realizó un diseño experimental en donde se planteó la siguiente hipótesis. El almidón incide en la eficiencia del biofilm para el control de la maduración de las frutas. En este experimento controlado, se varió el porcentaje de almidón de la siguiente manera: 33.33% de almidón para el biofilm que solo tenía una cáscara de banano, 66.66% de almidón para el biofilm que tenía 2 cáscaras de banano y 100% para el que tenía 3 cáscaras de banano. Se puede observar los resultados a través de los días en las fotografías. Como se puede observar, para los dos primeros casos, la fruta que tenía el biofilm maduró aunque más lentamente que aquella que no lo tenía. Sin embargo, para el último caso, la fruta casi no maduró, pues conservó su color verde. Por otro lado, también se estudió la maduración de la papaya a través de la medida del grosor a través de los días. Como se puede observar en las gráficas, las papayas que tenían el biofilm no disminuyeron tanto su grosor a comparación de las que no tenían su biofilm. Al comparar las 3 papayas con biofilm, se pudo observar que aquella que tenía más almidón fue la que disminuyó en menor porcentaje su grosor. Respecto a la literatura, puede observarse que la cáscara de banano ya ha sido utilizada antes en la industria para evitar la maduración de múltiples frutas. Un ejemplo de esto es el mango, ya que de acuerdo con el estudio de Bello Lara, la pectina y el almidón logran prolongar el periodo de post cosecha de la fruta mucho más tiempo, conservando sus propiedades de color, firmeza y sabor. Esto reafirma los resultados obtenidos y permite evidenciar cómo esta alternativa es eficiente para diferentes frutas. Conclusiones. Se comprobó que el biofilm utilizado pudo prolongar la vida útil de la papaya, desde la percepción sensorial del color y desde la pérdida del grosor de la papaya. Además, se observó que el porcentaje de almidón sí incide en la eficiencia del biofilm, pues aquel biofilm con más porcentaje de almidón logró mantener el color verde de la papaya, a comparación de los biofilm que tenían menos porcentaje de almidón. Por lo tanto, la cantidad de almidón que se debe proporcionar para la elaboración del biofilm debe ser de acuerdo al tiempo en el que se quiera prolongar la vida útil de la fruta. Por otro lado, la presentación del producto no es del todo buena, ya que a pesar de que cumple con su función, tiende a oscurecerse y proporcionarle un mal aspecto a la fruta, lo que ocasionaría que los consumidores no la compren.